Hola, buenos días, bienvenidos a Cielos Sonoros, otro día para estar juntos, este Viernes Santo, un viernes especial. Gracias por estar aquí, en este espacio donde todo suena, donde todo vibra, donde recordamos que somos música. Vamos a comenzar este Viernes Santo con esta antífona, este gradual que se viene cantando en las vísperas de los monasterios desde ayer y se termina mañana con la última parte. Y hoy me puse la partitura para no olvidarme de nada. Christus factus et pro nobis. Y con este Cristo por nosotros se hizo obediente hasta la muerte, y una muerte de cruz. Eso es lo que dice esta antífona. Es un gradual, en realidad, lo mismo que la antífona que se reza antes de la antífona, que corresponde al canto del Magnificat en las vísperas de la liturgia de las horas. Hoy vamos a hablar un poco de la liturgia de las horas de Getsemaní, de Pedro, de los apóstoles, del simbolismo de la cruz, porque no hay mucha liturgia popular, más que la adoración de la cruz, que se hace generalmente a las 3 de la tarde, después alrededor de esa hora, en los templos católicos, donde se lee toda la pasión, se cantan las letanías de los santos y se administra el sacramento de la Eucaristía sin misa. No sé si la misa es el único día del año que no tiene misa. Y después vienen las representaciones de Vía Crucis o el Vía Crucis dentro de los templos. Todo esta es la liturgia popular del Viernes Santo. Y hay una cosa en la que me gustaría centrarme hoy, más que en los hechos, más que en lo que sucedió, que todos lo sabemos. También hay una especie de regodeo, de alguna manera, en lo que es la tortura, en lo que es el sufrimiento físico, en todo el dolor, en ese poner a Jesús en un lugar de víctima en general, ¿no? Y juzgar de alguna manera al Sanedrín, a Pilato, a los romanos y a todos los que eh, orquestaron esta tortura y esta muerte, ¿no? Una tortura y una agonía que comienza la noche anterior en el huerto de Getsemaní y empieza no con el Sanedrín y los romanos, empieza con esa oración, con una oración donde se muestran abiertamente el mundo emocional de un Jesús humano, de un ser humano que se sentía abandonado de Dios. Ese fue el dolor real y el dolor más grande. Y es lo que es parte
Y parte muy importante de lo que nos iba a enseñar ese maestro único que fue Jesús en esta historia de la humanidad. Si bien hubo otros maestros únicos, ellos también creo que cada uno ha sido único en su manera de transmitirnos y dejarnos enseñanzas. Pero Jesús nos trajo de un lugar muy humano y muy comprensible para nosotros, ¿no? Donde acá la divinidad se esconde. No hay Dios en este huerto de los olivos visible. No hay un Dios que se sienta, no hay un Dios que se perciba, no hay un Dios que esté presente en la percepción del corazón humano. No es que Dios no esté, es que no se ve. Es que lo que se siente es su ausencia. Jesús va al huerto después de la cena a orar. Sabía lo que esperaba, sabía lo que iba a venir, iba a orar. Y en esa oración dice que los dejó a los... Se paró contigo, se llevó con él a un lugar más apartado, a Pedro, a Santiago y a Juan, y les dijo, velad y orad para no caer en la tentación. ¿No? Acompáñenme en la vigilia. Y se retiró a orar y volvió y estaban dormidos. Y los despertó, dijo, no fueron capaces de velar una hora conmigo. Velen y oren para que no caigan en la tentación. Y se volvió a ir, a retirar solo, a orar. Y dice que Jesús en esa oración sudó sangre. El primer dolor, el dolor más intenso de la humanidad de Jesús fue la percepción de la ausencia de lo divino. Esa soledad profunda de enfrentarse a algo que dolía en las entrañas, el no percibir la presencia de Dios. Eso que se va a sentir muy potente en esas palabras en la cruz, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Del Salmo 21. A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Dios mío, a ti te grito y no me haces caso. De noche, aunque tú habitas en tu santuario, esperanza de Israel, yo soy un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, desprecio del pueblo. Al mirarme se burlan de mí, dan vuelta la cabeza a mi paso. Mientras dicen, acudió al Señor que lo ponga a salvo, que lo libre si tanto lo quiere. Tú eres quien me sacó del vientre, tú me tenías confiado en los pechos de mi madre. Y ahora no te quedes lejos, por favor. El peligro está cerca y nadie socorre. Mi garganta está seca como una leja. La lengua se me pega al paladar. Me aprietas contra el polvo de la muerte. Y sigue el salmo, he leído pedacitos por ahí. Pero habla de la tristeza y la angustia profunda de ese corazón humano de Jesús, que se siente solo, en una soledad muy profunda. Y a esto se van a referir los místicos más adelante, como San Juan de la Cruz, que le pone nombre a esto que hoy se nombra mucho, que es la noche oscura del alma. A veces cuando se habla de la noche oscura del alma se piensa en el dolor, en una enfermedad, en algo doloroso que sucede, que nos sucede desde afuera. Pero en realidad la noche oscura del alma es algo adentro de uno. Es la soledad profunda de sentirse desamparado de la divinidad. Que en definitiva es sentirse desamparado de uno mismo, de no encontrar dentro de uno
ese refugio, ese amparo de lo divino, de lo que formamos parte, el sentir que la divinidad nos abandonó. Que somos solamente este cuerpo, que somos solamente esto que sentimos, que somos sentir profundamente que estamos separados de nuestro origen, que estamos separados de quienes somos en realidad. Esa es la noche oscura del alma, esta que sufrió Jesús, y la sufrió con un dolor tan humanamente intenso que sudó sangre. No sé biológicamente si eso puede suceder, o si es una expresión metafórica del Evangelio, pero si es biológicamente posible, realmente eso debe ser una experiencia bastante fuerte, más allá de lo doloroso físicamente, doloroso psicológicamente, emocionalmente. Pero lo que trata, más allá de que eso sea posible de manera biológica o no, que no es lo que viene al caso, esta expresión de que Jesús sudó sangre, que aparece en el Evangelio de Juan, habla de la intensidad del dolor, de la soledad de todo y de todos, aún de su propia conexión con lo divino, de su propia conexión con el origen, con la divinidad, con el Cristo que lo había traído hasta aquí, y sabía que era necesario pasar por ahí, sabía que era necesario pasar por lo que iba a venir, y esta fue como la antesala. Y dice que volvió a donde estaban los apóstoles después de llorar y de gemir al Padre y de suplicar, si es posible, que pase de mí este cáliz. Si es posible, por favor, no quiero atravesar esto. Esto es demasiado para soportar. Pidió ser liberado de lo que venía. Y después que pidió eso, se entregó a lo que tenía que ser. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga lo que este ser humano está pidiendo, que se haga lo que la divinidad sabe que es necesario para evolucionar, lo que es necesario para entrar en ese estado de libertad que va a ser la resurrección, de la que ya vamos a hablar el domingo. Que se haga la voluntad de esa divinidad que sabe que este ser humano encarnado tiene que atravesar dolor, tiene que atravesar angustia, tiene que atravesar desafíos para evolucionar, para crecer. Yo en lo personal, cuando reflexiono sobre esta noche y sobre el Viernes Santo, me voy bastante de todo esto de poner el acento en el sufrimiento físico. Y me gusta mucho, me mueve mucho pensar en el dolor psíquico, en el dolor del alma, porque la palabra psique significa alma en griego. De ahí viene nuestra psicología, el estudio del alma, el comprender el alma. ¿Qué pasaba en el alma de ese ser humano llamado Jesús, conocido como el Nazareno? ¿Qué pasaba en su alma en estos momentos? Qué sensación de soledad profunda, de dolor intenso había dentro de su persona, independientemente del dolor físico. Yo en lo personal creo que el dolor físico al que se sometió voluntariamente es simplemente un
un reflejo, una imagen de el dolor interno que estaba padeciendo ese ser humano. Y qué pasaba por su cabeza, qué pasaba por su corazón, qué pasaba por sus sensaciones durante esos momentos, desde mucho antes de ser entregado, en esta noche donde se retira a orar y no siente la presencia de Dios, siente abandonado de Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué me dejaste solo en este trance? Ese no percibir eh, la presencia protectora, la presencia de no percibir. No percibirse cuidado, no percibirse sostenido. Cuando no hay piso, no hay nada que me sostenga, no hay nada y tengo que saltar al vacío. ¿No? Y eso es el salto cuántico del que tanto se habla hoy. Y se lo cree como algo sencillo, sí, vamos a dar un salto cuántico, no. Es algo que no es fácil. Tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar decisiones que no son sencillas, que no son agradables, porque nos dan mucho miedo. No porque lo que vaya a suceder sea catastrófico, sino porque nos da mucho miedo, porque es un salto a lo desconocido. Jesús acá da un salto a lo conocido, sabe lo que venía. Eh, sabe por qué eligió. No conoce los detalles, no conoce el dolor físico que va a sufrir, porque todavía no lo sufrió, su cuerpo todavía no percibió eso. Pero sabe que dar ese paso es un no hay vuelta atrás y sabe que no va a ser un trance fácil de pasar. Y se entrega a eso, se rinde a eso. No sé, no sé cómo lo voy a soportar, no sé cómo va a sentir este cuerpo, esta humanidad en todos sus cuerpos, físico, mental y emocional, esto que me espera y que ya está pasando. Pero me entrego a eso. Me entrego voluntariamente a lo que tiene que suceder para poder evolucionar, para poder trascender este estar en este plano y poder transformarme en un cuerpo de gloria y poder volver al origen de lo que soy, a la divinidad. Y como toda la vida de Jesús, este momento es simplemente un mostrarnos, si yo puedo, ustedes pueden. Lo dice muy claro varias veces en el Evangelio de San Juan también. Si tienen fe como un grano de mostaza, los que creen en mí van a hacer las cosas que yo hago y aún mayores. Y eso incluye la muerte y la resurrección. Van a poder morir como yo morí, van a poder padecer como yo padecí, y van a poder resucitar como yo resucito. Vine aquí simplemente para mostrarles que se puede, que pueden, que la divinidad es algo propio de ustedes y que cuando se sienten que Dios no está, que están solos, que es demasiado pesada la carga, acuérdense de que la rendición y el decir que pase lo que tenga que pasar es el camino para atravesar el portal, ¿no? Porque la Pascua es un portal, es un paso, ¿no? Atravesar una puerta. Se habla mucho de portales muy livianamente, a veces sin entender del todo de qué se está hablando. El atravesar portales no es algo sencillo y muchas veces sí, vamos a atravesar el portal, esto estamos, ¿no? Todo amor y paz, todo bonito, todo.
el dolor forma parte, que no es lo mismo que el sufrimiento. El dolor forma parte. El dolor forma parte de la vida mientras estamos acá. Vinimos acá y elegimos eh, estar acá, ¿no? Elegimos encarnar para experimentarlo todo. Cuando dijimos sí, quiero, cuando nuestra alma, nuestro espíritu dijo sí, quiero internarme, quiero tener un cuerpo físico, dijo, quiero tener esta experiencia, quiero experimentar lo que es ser humano en su totalidad. Quiero experimentar lo que es sentir frío, sentir calor, sentir dolor, sentir alegría. Quiero experimentar lo que es estar de fiesta y quiero experimentar lo que es sentirme solo, lo que es la angustia y lo que es la tristeza. Quiero experimentar todo. Para dar ese salto. Ese es estar acá es el salto. Pero nos tenemos que animar a habitarlo completamente. Y eso es lo que nos vino a decir Jesús. El mensaje de Jesús básicamente es eso. A ver, soy un ser humano igual que vos. ¿Sí? No soy un ser extraordinario. Soy un ser humano igual que vos, que vine a cumplir una misión concreta, que es mostrarte de lo que un ser humano es capaz. Es capaz de confiar tanto en quién es que los milagros aparecen en su vida de manera cotidiana. A experimentar que la sanación y la medicina sos vos mismo. A demostrarte que cuando tenés la fe suficiente puedes hacer lo que quieras. Y la fe no es la fe en algo externo, la fe en uno mismo. ¿Sí? Cada vez que un enfermo se acercaba a él y le pedía sanación, simplemente después de obrar esa sanación, como yo creo que el pasaje de la hemorroides es el que más claro lo muestra, ¿no? Jesús siempre dice, yo no hice nada, tu fe es la que te sanó, ¿no? Y en el pasaje de la hemorroides es esta mujer, que Jesús iba caminando y lo apretujaban por todas partes y un montón de gente tenía como, estaba en el medio de la multitud y de repente se da vuelta y pregunta quién me tocó. Y los apóstoles le dicen, los discípulos le dicen, porque todavía no son apóstoles, ¿no? Ya dijimos, apóstol significa enviado, y van a ser apóstoles después de Pentecostés. Ahí es cuando son enviados a anunciar la buena nueva. Pero, ¿quién me tocó? Y los discípulos le dicen, pero a ver, maestro, te están apretujando por todos lados y estás preguntando quién te tocó. Porque él sintió que alguien que algo había sucedido, que una persona que lo había tocado le había pasado algo. Sintió esa conexión energética con esta mujer que había tocado su manto. Y ella se tira a los pies y como avergonzada, ¿no? Y Jesús le dice, tu fe te ha curado, vete en paz. Ella estaba tan convencida de que si tocaba el manto se iba a curar. Fue una hemorragia continua, su enfermedad era sufrir de hemorragia, ¿no? Supongo que eso tiene que ver con su ciclo femenino y muy de una manera patológica no normal, ¿no? Alguna anomalía en eso. Pero dice que las hemorragias eran muy dolorosas. Y tu fe te ha curado. Esté tranquila. Él sintió esa energía, esa conexión energética con ella, a partir de ese contacto, cuando todo el mundo lo estaba apretujando por todos lados. Y eso es lo que sana.
por eso hablamos, ¿no? De toda esta medicina energética que ahora se ha puesto como de moda de alguna manera y que todo el mundo conoce y que los antiguos practicaban desde mucho antes de que Jesús viniera a la tierra, ¿no? La medicina energética, esto de poner las manos, que hoy hablamos de Reiki y de otras, digo Reiki porque es la más conocida, pero hay muchas otras herramientas de sanación energética. Pero esto es tan sencillo como poner las manos, es energía, mi energía, si somos energía, como dice Einstein, si somos la materia es energía, si todo es energía. Yo aquí sentada en el comedor de mi casa, y ustedes, donde sea que estén escuchando este video, estamos unidos energéticamente. Porque la energía no tiene tiempo, no tiene espacio. Está fuera de esta 3D, más allá, ¿no? No tiene una ubicación espacial. Y por eso se puede sanar a distancia. Y por eso esto de Jesús, el que crea en mí, el que crea en que lo que yo hice es posible, el que crea que esto es real para sí mismo, el que crea que esto es posible para un ser humano, hará lo que yo hice y aún cosas más grandes. Y no terminamos de entenderlo, ¿no? Y toda la religión se ha encargado de poner el acento en este Jesús sufriente, en este colgar cruces por todos lados, y en lugar de haber imágenes de un Jesús resucitado, porque en realidad la Pascua es eso. ¿Qué es lo importante de toda esta semana? Que resucitó, no que murió en la cruz, que resucitó, eso es lo importante. Más allá de que haya sucedido históricamente o no, a ver, tenemos que salir un poco, y ya no me canso de decirlo, de leer la Biblia como si fuera un libro de historia, ¿no? El salto cuántico de Jesús fue mostrarnos que podemos hacer lo que se nos antoje, lo que nos propongamos, lo podemos lograr, si realmente creemos que podemos hacerlo. Si realmente sentimos dentro de nosotros esa capacidad, yo puedo con esto, porque podemos con todo. Todo lo que aparezca en nuestra vida es porque podemos con ello, porque estamos listos para atravesar. Entonces, la invitación de esta noche de agonía, que viene después la traición de Judas, viene todo ese paseo durante toda la noche al Sanedrín, al templo, de ahí a Herodes, que le pide milagritos, ¿no? Herodes lo quería conocer, dice, ¿no? Como, ¿quién quiere conocer a un mago a ver qué espectáculo que me va a dar? Y le pide que haga, y Jesús no le contesta, Jesús se queda parado ahí y lo ignora completamente, ¿no? Como diciendo, yo no soy tu payaso, no vine acá para eso. Y Herodes se aburre y dice, llévenselo a Pilato, yo no sé, no tengo nada que hacer acá, no tengo jurisdicción para condenarlo ni para salvarlo, no me compete. Y es ese como pasando de mano en mano, y toda esa instigación a Pilato y esa decisión de que este ser humano merecía ser crucificado, merecía morir, porque era un sedicioso que estaba soliviantando al pueblo y estaba desestabilizando la religión judía y esta relación que los judíos tenían con Roma, ¿sí? Y eso no era bien visto, no era bienvenido, porque fue una decisión política, no fue una decisión religiosa, ¿no? La muerte de Jesús fue una decisión política, de
Israel de Roma en conjunto, ¿no? La conveniencia de mantener el orden en el imperio y la relación con los súbditos del imperio, que en este caso eran los judíos, dentro del vasto imperio romano, que, expandido por todos lados. Entonces es sedicioso, subversivo, al que había que sacar del medio porque estaba molestando mucho y estaba soliviantando a la gente con esta prédica del amor y esta prédica de no. Es muy loco porque no lo pueden acusar de nada, en realidad, ¿no? Va de tribunal en tribunal y no lo pueden acusar de nada. No hay ninguna eh, falta concreta que Jesús haya cometido, más que simplemente decirles en la cara que lo que estaban haciendo no tenía nada que ver con la ley, no tenía nada que ver con el cumplimiento, y dice con todas las letras: yo no vine a abolir la ley, vine a darle cumplimiento, vine a que las escrituras se cumplan. Y lo que les rechinaba a las autoridades de Israel y al Sanedrín era que les tiraba en la cara la verdad de lo que hacían, era estafar a la gente, que habían utilizado la fe, que habían utilizado el culto a Dios para lucrar y para esconder sus propias vergüenzas, ¿no? Sus propios delitos. Y eso era lo que les rechinaba. ¿Por qué? Porque tenían razón. Y no les gusta. A nadie le gusta que le vengan y le digan: sos un hipócrita. ¿Sabes qué? Sos un hipócrita. Perteneces a una raza de víboras. Y sabes que lo que estás haciendo está mal. Sabes que lo que estás haciendo no es lo que la ley de Moisés dice. Sabes que lo que estás haciendo no es lo que el Levítico y las Escrituras le entregaron a Aarón. ¿Sabes? Sabes que te fuiste para cualquier lado y estás utilizando eso en pro de tus propios intereses y de tu propio enriquecimiento y de tu propio lujuria y de tu propia ira y de tus propios, ¿no? Y eso era lo que rechinaba mal. Y lo que nos ponía también en contra de, eh, si la gente se da cuenta de todo esto, no tenemos más adeptos, no tenemos más. Fue muy complejo todo eso. Era encontrar de qué acusarlo, fue lo más difícil, porque no había de qué acusarlo. Y sin embargo, toda esta tramoya para encontrar, ¿no? Esas últimas palabras que le dice el Sanedrín: si liberas a no, no eres coherente con ser ay, no me acuerdo el cargo de Pilato, un administrador, un gobernador romano, ¿no? Está haciéndole infiel a Roma porque está soliviantando a la gente en contra del imperio y con una sarta de mentiras, ¿no? Es que logran que Pilato se lave las manos, dice: no encuentro culpa en él, yo me lavo las manos de la sangre de este inocente, pero por más que me lavo las manos, hagan lo que quieran, ¿no? Doy permiso para que hagan lo que quieran y trato de como calmar mi conciencia también con me lavo las manos. Entonces, hay esto de esta decisión política, esta decisión que no tiene que ver con algo concreto, sino con ser subversivo y sedicioso que era Jesús. Y que yo estoy convencida de que si un ser como Jesús
encarna hoy y viene a la tierra, nos volvemos a crucificar. Nos volvemos a crucificar. Porque nos llenamos la boca eh, diciendo yo no, yo soy no, y lamentándonos por todo situación que pasó, por todo esta pasión, por todo este dolor y este sufrimiento al que es sometida la persona humana de Jesús. Y lo ponemos a veces en un lugar tan endiosado, tan inalcanzable, tan no. Él pudo porque Él es Dios. Él lo aguantó porque Él es Dios. Y nos olvidamos que tiene un cuerpo físico. A ver, y el cuerpo físico siente. Y el cuerpo emocional siente. Entonces, el ser humano puede. Nos olvidamos de que a lo largo de la historia hubo muchos seres humanos que soportaron cosas muy similares, ¿sí? En tortura, en sufrimiento y en muerte. Muchos, de distintas maneras, y lo siguen sufriendo también. Muchos seres humanos están en esas situaciones hoy día. Hoy día. Que no tienen prensa es otro tema. ¿Sí? Pero hoy día esto sigue existiendo. Los campos de concentración existieron, Guantánamo, por nombrar cosas muy conocidas, ¿no? Pero hay otras no tan conocidas y escondidas que existen. ¿Sí? Las cárceles donde hay un hacinamiento de personas eh, inhumanamente atendidas, o no atendidas, mejor dicho, de todos los tiempos, ¿no? Las mazmorras de la antigüedad, el encadenamiento de las personas, en la misma época de Jesús, los otros que fueron crucificados con él, y la gente que era crucificada en esa época, porque era uno de los castigos para los malhechores, era la crucifixión. Entonces, no fue el único crucificado de la historia. Pero toda esta agonía, por eso me gusta ir a Getsemaní, y es porque te muestra la agonía interna, lo que pasaba dentro de la persona, saliendo de todo lo trágico para el cuerpo físico. eh, Creo que Getsemaní y ese sudar sangre y ese, Dios mío, ¿por qué me abandonaste? No, no sé, me siento perdido, me siento muy solo, muy solo. Eh, Esa es la verdadera pasión. Ese es el verdadero decir, bueno, estoy solo y tengo que atravesar por esto solo. Y tengo que decidir eh, aceptarlo. ¿No? Porque podía no haber entrado en Jerusalén, podía haberse ido a otro lado y haber seguido predicando. Él decidió entrar en Jerusalén y sabía lo que le esperaba en Jerusalén. ¿Sí? Era grande el territorio como para irse, tenía posibilidades de irse, tenía muchos amigos adinerados. Y podía haberse ido a otra parte a seguir su ministerio, su predicación. No, decidió entrar en Jerusalén y afrontar lo que sabía que le esperaba en Jerusalén. Lo eligió, libre y voluntariamente. Lo eligió, porque era necesario para poder trascender, para poder resucitar. Y esa es la invitación que nos hace a abrazar cada desafío, cada situación que se nos presenta en la vida, sin juzgarla, sin importar cómo nos sintamos. Abrazar lo que sentimos, abrazar la angustia, abrazar el dolor, abrazar la sensación de soledad, abrazar de todo, abrazar la alegría, abrazar eh, el sentirme bien en la celebración, pero también decir, bien, estoy en esta cama, estoy sufriendo, estoy doliente, y esto también es parte.
de la vida. ¿Y a qué lugar me lleva esto? ¿A qué lugar de mí nuevo me lleva esto? Que me enseña de mí y de lo que yo puedo, esto. Creo que esto es un poco el mensaje del Viernes Santo. La cruz es un símbolo muy antiguo, muy anterior a Jesús, al Imperio Romano y a todo esta costumbre que había de ejecutar en esos momentos de la historia. La cruz, ya desde Sumeria, de Egipto, de Babilonia y de más atrás, tiene que ver con la encrucijada, ¿no? El ser humano parado en el centro que tiene que elegir cuál de los 4 caminos va a seguir. La cruz es un símbolo de decisión. Estoy acá parado, ¿qué voy a decidir? ¿Cómo voy a decidir moverme? ¿Para qué lado? Me cuento moverme un poco porque los ojos estaban candilando en la cara. Pero bueno, les decía que la cruz tiene este simbolismo de la decisión. ¿Qué camino voy a tomar? ¿Cuál camino voy a elegir? Y siempre tengo opciones, siempre tengo opciones. Tengo opción de quedarme como estoy, de no moverme. Tengo opción de elegir un camino sencillo, sin mucha eh, preocupación. Y tengo opción de elegir el camino que me desafía, que me cuesta más, ¿no? El que más eh, por ahí complicaciones me va a traer. Y siempre puedo elegir. Y de eso nos habla la cruz, en realidad. Vas a elegir evolucionar, vas a elegir crecer, vas a elegir lo difícil cuando se te presente, o vas a escaparte, te vas a lamentar y vas a sentirte pobrecito yo. ¿Mm? Jesús hoy nos viene a decir esto: si yo pude, vos podés. Si yo pude, todos pueden. Decidí venir a la tierra para mostrarte que se puede, para mostrarte, para recordarte que podés. Que también, igual que yo, tenés un para qué estás acá, una misión que cumplir y que elegirla no va a ser fácil. No va a ser fácil. Hoy día se habla mucho de el propósito de vida, la misión de vida. El propósito de vida, la misión de vida no es un camino de rosas. Eh, por afuera puede que no se vea, por afuera puede parecer fácil. Es lo que vemos mucho a veces, decimos, ay, esta persona que todo lo que logró y mirá el dinero que tiene y cómo viaja y cómo, pero no vemos en absoluto todo lo que pasó esa persona para llegar ahí. No somos conscientes porque eso no nos muestran, eso no se ve, ¿no? En las fotitos de Instagram, Facebook, etcétera, lo que se muestra es la parte bonita, lo que logré. Ahora, ¿cómo lo logré? ¿No? Quiero tener lo que él tiene, o lo que ella tiene, pero estoy dispuesta a pasar por lo que ella pasó, por lo que él pasó para llegar ahí. Estoy dispuesta a morir para resucitar. ¿Cuán dispuesto estoy a hacer el trabajo que se necesita hacer? Y no estamos hablando de un trabajo afuera, estamos hablando de un trabajo adentro. ¿Cuán vulnerable soy capaz de mostrarme? ¿Cuánto soy capaz de decir, sí, soy esto también? Soy un mentiroso. Sí, mentí muchas veces. Cuando voy a juzgar a alguien porque me mintió. ¿Cuántas veces yo mentí? ¿Cuántas veces me mentí? ¿Cuántas veces yo robé? ¿Cuántas veces me robé a mí?
tiempo, cosas, logros que no fueron porque desistí antes de enfrentar una situación difícil para lograrlo. A ese lugar nos quiere llevar el Viernes Santo. Dejemos de mirar al pobrecito lo que le pasó a Jesús, qué horrible, y empecemos a entender de qué se trata esto y por qué Jesús hizo lo que hizo. Salgamos de mirarlo en la cruz y entendamos que eso era necesario para resucitar. Y empecemos a mirar lo glorioso. Empecemos a celebrarlo y aplaudirlo glorioso. Dejemos de llevar eh, la cruz como un símbolo de tortura, de dolor, y empecemos a mirar con su verdadero significado, como un símbolo de decisión, como ese símbolo que me recuerda que yo puedo elegir por qué camino ir, que soy libre de elegir. Y que si quiero resucitar, si quiero tener mi Pascua, tengo que poder elegir el camino que no es tan divertido, el que no es cómodo. Y eso es salir de la zona de confort, ¿sí? Para usar términos que se utilizan ahora mucho y que muchas veces no se terminan de entender. Creo que Jesús en eso ha sido un gran mentor de la humanidad. Si simplemente nos ponemos a reflexionar profundamente en todo lo que es su vida y su manera de enseñar y de decir, ha sido un gran mentor de la humanidad. ¿Nos vamos a dejar mentorear? Vamos a hacer caso. Vamos a vernos como realmente somos, grandiosos, maravillosos y capaces de cualquier cosa, de cambiar lo que sea. Y por ahí eh, el final de mi historia no es ver el logro de mi trabajo. Por ahí el logro lo tienen que disfrutar otros. Pero si yo no pongo la semilla que quiero ver crecer, no va a crecer nunca. Si quiero cambiar la educación, ¿qué puedo hacer? Si quiero cambiar la economía, ¿qué puedo hacer? Si quiero cambiar, ¿qué puedo hacer en mi vida cotidiana yo hoy, con la gente que tengo alrededor, con los ambientes en los que me muevo? Por ahí pasa. Esta doble acepción de la palabra pasión, ¿no? Pasión tiene que ver con eso que me motiva, me impulsa y me mueve, lo que me apasiona, y tiene que ver con padecer. Y es la misma palabra. A veces nos quedamos en la acepción bonita. Voy por mi pasión. Si vivir por mi pasión va a implicar que padezca en mi camino. A veces más, a veces menos. A cada uno lo que le toque y como le toque. Pero es por ahí. Y esta es un poco la reflexión que él quería traer en este Viernes Santo, más allá de la, eh, el relato de lo que eh, en el que se pone el acento todo el tiempo. Así que gracias por ser, gracias por estar acá. Y bueno, y como comencé, voy a cerrar este compartir cantando este Christus Factus Est. Cristo por nosotros, no para liberarnos de un pecado original, sino por nosotros, para que nos diéramos cuenta de quiénes somos, para que nos diéramos cuenta de que somos capaces. Eso significa el por nosotros. Se hizo obediente hasta la muerte, muerte en cruz. ¿No? Por nosotros, para mostrarnos que sí podemos.
Christus factus et spero nobis. Ove Gracias por ser, gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Un abrazo grande y nos encontramos mañana en ese sábado santo para descender a los infiernos. Junto con Jesús vamos a hablar de qué cuernos es el sábado santo. Los espero mañana. Un abrazo grande. Gracias, gracias, gracias. Gracias.